Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Como siempre, Ernesto, gracias por estar con nosotros en esta que es tu casa. Al contrario, Ricardo, con mucho gusto, buenos días. Entregar toda la responsabilidad de la seguridad en México a los militares. Hoy la figura más visible en esa ruta es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, está ya dándole abiertamente una serie de canonjías y responsabilidades como nunca se había visto al ejército, Ernesto, tanto en el plano de seguridad como incluso en planos francamente comerciales. En fin, la administración de puertos, de aeropuertos, etcétera. ¿Qué significa todo esto, Ernesto? Sí, ya no tenemos duda de la intención del presidente. El presidente no tiene ya límites en su idea de que sean los militares, las Fuerzas Armadas, quienes toman la función de soporte de su proyecto político y de su administración. Lo que ahora estamos diciendo es que todo indica, Ricardo, que tenemos en puerta la capitulación civil en seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, pues llegamos a un punto en donde, no habiendo narrativa alguna convincente a favor de la vía civil de la seguridad, es decir, no habiendo posibilidad de que a cielo abierto se le crea a las autoridades civiles que van a resolver el problema de la inseguridad y las violencias, hemos llegado al punto en donde la única promesa, lo único que le queda al Estado es lanzar precisamente esta promesa a través de las Fuerzas Armadas, sostenerla hasta donde se pueda, a pesar, Ricardo, de todas las evidencias en contrario. Explico en mi columna de Animal Político de esta semana que esto tiene que ver con un tema muy relacionado a las percepciones y que se ha estudiado mucho, y es la popularidad de la mano dura, Ricardo. ¿Qué es eso? Sí. Nuestra sociedad, como buena parte de América Latina y alguien diría que buena parte del mundo, prefiere medidas de castigo, uso de la fuerza, mayores penas, mayor violencia del Estado, que otro tipo de medidas que tienen que ver con modelos integrales multiinstitucionales para generar formas diversas de intervenir las violencias más allá del uso de la fuerza. Esto nos da como resultado una combinación que nos permite prever muy probablemente que el presidente y su propuesta de llevar la Guardia Nacional a la Sedena prosperará, no tanto, Ricardo, porque sea una alternativa real para reducir las violencias, sí, sino porque nadie podrá y nadie querrá, de hecho, entre los actores políticos, poner en riesgo su capital, principalmente su capital electoral, Ricardo. Nadie lo querrá poner en riesgo apareciendo como alguien que se opone a lo último en lo que se cree. Fíjate nada más este momento en el que nos ha llevado la crisis del Estado frente a las violencias y la crisis misma de las violencias. No hay manera, Ricardo, de poner un relato creíble en la vía civil y en consecuencia la vía militar se nos impone. Repito, no porque la vía militar nos dé soluciones y reduzca las violencias, no. Mi columna pone varios ejemplos y la evidencia es abrumadora en sentido contrario. No es así. Las Fuerzas Armadas no están reduciendo las violencias, las múltiples violencias, no saben hacerlo,
no están preparadas para ello, no tienen ni siquiera claridad en los modelos modernos, por ejemplo, de despliegue que utilizan las policías modernas en el mundo, con acceso a la información. Apenas hemos recibido información de que Sedena y Marina utilizan estrategias aleatorias, y es que a eso le podemos llamar una estrategia, modelos aleatorios de despliegue, así contestado, por ejemplo, por Marina, mientras que Sedena nos contestó que no utilizaba estrategia específica más que el índice de delitos. Pero ese tipo de pruebas, de evidencias duras, en voz de las propias instituciones militares, nos enseñan que no son la solución, no tienen las tecnologías, los modelos, las metodologías propias de una función policial moderna, pero esa no es la discusión. Así que lo que estamos avisando en esta columna, Ricardo, Sí. es que se nos viene encima, como un tsunami, como una avalancha, se nos viene encima una andanada política que sacará adelante la reforma de la Guardia Nacional, pero no solo eso, estaría provocando un factor Sí. acelerador de cesión a nivel gubernaturas, a nivel entidades y a nivel municipal, estaría provocando una cesión en cascada en el país para que la Guardia Nacional, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, se encargue de la seguridad, con consecuencias, Ricardo, probablemente irreversibles. Como siempre, mi querido maestro, con mi admiración, mi respeto crecientes, gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana, Ernesto. Ricardo, muy buenos días y gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.